Y muy buenas tardes a todos los amigos y amigas del Ecuador y de América Latina que hoy nos acompañan. Reciban un caluroso saludo de el Contrato Social por la Educación y también, por supuesto, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Para nosotros, para nuestras organizaciones que tenemos como propósito fundamental defender y promover el derecho humano a la educación. Por ahora hemos creído conveniente, al menos desde la realidad del Ecuador, por supuesto también con nuestra serie de organizaciones hermanas de América Latina, reposicionar el debate de la educación en estas circunstancias tan difíciles, tan complejas, suscitadas por la pandemia. De hecho, esta es una crisis integral que alude a temas económicos, sociales, políticos, éticos. En este último caso, al menos, estamos teniendo casi una pandemia de corrupción en muchos de nuestros países. Siendo así, creemos que reubicar el tema de la educación es reubicar el tema de las prioridades de los países, las prioridades en este caso, eh, personalizadas o encarnadas de alguna manera en nuestros niños, en nuestros jóvenes, sobre todo, pero también todos los otros sectores, los adultos que también forman parte del proyecto, ¿no? Nosotros, para esta jornada que desde el contrato social arranca en todos estos meses con una serie de propuestas, tanto de debate, de discusión, cuanto también de, estamos obligándonos a pensar y a repensar, estamos proponiendo escribir y obviamente para hacer un análisis crítico, pero también para construir propuestas y acciones desde la sociedad civil. Esto lo pensamos como muy importante. Este es el primer debate que vamos a hacer, van a haber muchos más, este es el primer foro, y hemos creído conveniente que tenga un carácter, arrancar con una visión regional, de América, digamos, contrastar con lo que está pasando en América Latina. Y efectivamente, para esto, eh, un, una compañera, amiga, que ocupó hasta hace poquito un altísimo puesto en lo que es la educación superior, presidente del CASES, una instancia de evaluación del sistema educativo universitario. Ella es la doctora Silvia Vega. Silvia Vega es socióloga, es historiadora, y nos conocimos, somos colegas de formación en Flaxo, y politóloga también, tiene un doctorado en politología. Eh, el otro panelista que le hemos pedido es Alexis Oviedo. El doctor Alexis Oviedo es un eh, militante del tema de la educación desde hace mucho tiempo. Él es PhD en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Lovaina. Tiene estudios en economía y también, por supuesto, en educación. Él es docente del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. De Silvia me había olvidado, es docente actualmente de la Universidad Central. Y por último, vamos a tener la participación de Camila Croso. Camila Croso es una militante de larga trayectoria por los derechos de la niñez, de la adolescencia. Ella hasta hace poco fue presidenta de la campaña mundial por la educación. Actualmente está teniendo sus últimos pasos, esta seguramente sea una de sus últimas intervenciones públicas como coordinadora de la campaña latinoamericana
del Derecho a la Educación, que es una suerte de federación de organizaciones de la sociedad civil en toda América Latina. Entonces, vamos a tener la participación de Camila en tercer lugar. ¿Cuáles son las reglas del juego de esta conversación? Va a haber una primera parte expositiva, de exposiciones de 8 minutos cada uno, una segunda parte de 3 minutos cada uno, en este caso, sobre todo respondiendo preguntas, y una tercera parte también de conclusiones, una tercera ronda. Con eso daríamos por concluido nuestro evento. Hoy hemos recibido y seguramente vamos a tener la atención de docentes, estudiantes, familias de todo el continente, de Sudamérica, de Latinoamérica y del Ecuador, de todas sus provincias. Para las preguntas les vamos a pedir que se pongan, digamos, pongan su nombre, en lo posible su trabajo, lo que están realizando y sobre todo desde dónde nos están escribiendo. Hay un equipo sistematizador que será quien me ayude para, obviamente no vamos a poder pasar todas las preguntas, pero para las preguntas respectivas. Con esto iniciamos nuestro foro. Entonces le voy a pedir a Silvia que por favor inicie este, con este importante evento ciudadano. Muchas gracias, Milton, y todos los compañeros y compañeras de Contrato Social por la Educación, también a Camila y Alexis un saludo, y a todos los docentes que se han reunido esta tarde para conversar. Yo, como parte de mi experiencia vital, reciente y actual, como docente universitaria, me voy a centrar en responder la pregunta del foro hacia dónde va la educación en Ecuador y América Latina con y luego de la pandemia, desde la experiencia universitaria, desde la educación universitaria, que es el ámbito en el que yo me muevo. Claro, como tenemos estas reglas claras que están muy bien determinarlas de un tiempo cortito, quiero centrarme en una problemática que podría ser enorme y de muchas aristas, en una o dos ideas importantes que podrían dar lugar, digamos, al debate. Yo quiero sobre todo señalar de que la pandemia del COVID-19 puede estar siendo usada como un pretexto para profundizar tendencias que ya estaban presentes antes. Este es el meollo del tema que quiero desarrollar. Y una de estas tendencias es vendernos la idea de la inevitabilidad de la modalidad virtual de la educación. Y junto con inevitabilidad, que efectivamente por la emergencia pareciera ser necesaria, pues la idea de que es la modalidad de mayor conveniencia, incluso de superioridad frente a las otras modalidades de educación, tanto como un signo de modernización, de uso, digamos, de las tecnologías, como por el hecho de ajustarnos a los usuarios actuales, los nativos digitales, pues que usan todo el tiempo las tecnologías de la comunicación, y también incluso por un concepto de democratización de la educación que sería eventualmente el acceso, el que esta modalidad es tan buena que posibilite el mayor acceso de la población a la educación. Entonces, esto me parece a mí que podría distorsionar notablemente el uso de las tecnologías que en un sentido pueden ser muy buenas, pienso yo, sobre todo como un instrumento complementario de la educación presencial, y ser presentado como una panacea. Y entonces creo que aquí esta tendencia no es nueva, se agudiza o se fortalece con la pandemia, pero estaba ya presente antes. Y entonces tendríamos que preguntarnos, eh, esta mayor conveniencia supuesta de esta modalidad, ¿para qué fines? Este es el punto. ¿Mejora los aprendizajes?
es el sentido fundamental de la educación, de los aprendizajes mutuos de profesores y estudiantes, fortalece la socialización, porque el hecho educativo es un hecho fundamentalmente de socialización entre seres humanos, no se agota en el aula de clase, implica todo el contacto, la convivencia de socialización en los ámbitos educativos. Otra pregunta, ¿cualifica o no la relación entre el docente y el alumno? Creo que una tendencia que hemos vivido en los últimos tiempos es lo que algún autor señala, la fuga del maestro de las aulas. Toda esta tendencia de que el profesor universitario, por ejemplo, tiene que investigar, investigar y publicar y publicar y publicar, le hace que el aula ya no sea su centro de interés, porque pues eso está un poco devaluado. Entonces, esta modalidad cualifica, mejora, cambia aquella tendencia que estaba vigente o no. Y respecto al acceso, que podría ser, digamos, el objetivo a lograr con esta modalidad como vendida como panacea, pues en el caso, por ejemplo, de mi universidad, la Universidad Central, pues no ocurre que esta modalidad aumente el acceso. Al contrario, deja fuera de la educación a un 35% de estudiantes que no tienen acceso al Internet o tienen un acceso muy deficiente o no tienen los dispositivos informáticos digitales para poder eh, participar. Entonces, pues estos son, digamos, las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer respecto a esta tendencia que yo observo que se está produciendo a propósito de la pandemia en vendernos la modalidad virtual como la mejor. Pero como decía, esta no es una cuestión que se da recién ahora, venía dándose. Y en el caso ecuatoriano, yo quiero hacer alusión justamente a dos hechos más o menos recientes, el último, recientísimo, que es el intento de justamente posicionar desde la política pública la necesidad de que las modalidades virtuales de la oferta educativa sean aceptadas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de exigencia. Una ley de fomento productivo que se planteó en el Ecuador en octubre del 2019, que ventajosamente no fue aprobada, se planteaba una reforma legal donde se introducía en una ley de fomento productivo que no tenía nada que ver, sin embargo, se introdujo un capítulo donde se pretendía introducir una reforma que apuntaba a legalizar la oferta de programas online sin autorización previa y para que sean analizados, revisados, monitoreados 2 años después. Esto, como digo, no pasó, pero ahora con la ley recientemente aprobada en junio del 2020, ahora sí dentro de la pandemia, esto que no pasó ahora pasa primero bajo la ley de apoyo humanitario para combatir la crisis humanitaria. Ustedes dirán si lo que voy a contarles tiene o no tiene que ver con el apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria. Pues se trata de la desregulación estatal que posibilita que justamente en 15 días a partir de la aprobación de la presente ley, el ente regulador, en este caso el Consejo de Educación Superior, autorizará a las instituciones de educación superior que así lo requieran el transformar definitivamente sus ofertas de modalidad presencial en modalidad virtual, cumpliendo unos requisitos que si uno lee, pues los que están puestos en el anexo de esta resolución son absolutamente generales y nada precisos. Entonces, esto que se veía venir y que es, digamos, parte de una tendencia que vemos que existe en el mundo, por ejemplo, en el Ecuador, tenemos una inundación, realmente estamos inundados de oferta online, especialmente para programas de posgrado de una serie de universidades privadas extranjeras que no tienen absolutamente ningún control ni son aprobadas por los órganos competentes del Estado. Y entonces esto que está ocurriendo, pues con este tipo de medidas que se venían pensando, que se las ha planteado adoptar y que ahora a partir
ley aprobada para combatir o apoyar, digamos, humanitariamente los temas de la pandemia, pues acaba de ser justamente consagrado. Entonces, este es un punto. El otro punto que podríamos decir está en la misma línea, me avisan por favor los temas de mis tiempos. El otro punto que se veía venir y que ahora con la pandemia ha sido reforzado nuevamente es el tema de la reducción del presupuesto de la universidad pública. En los años anteriores, y aquí me baso en una nota técnica producida por dos rectores de dos prestigiosas universidades del Ecuador, la Flaxo y la Universidad Técnica del Norte, que han hecho un análisis de cómo se estaban manejando los presupuestos universitarios, que en el caso ecuatoriano, pues son financiados sobre todo por un porcentaje de la recaudación tributaria del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado. El análisis que ellos hacen demuestra que no se hizo reliquidaciones, es decir, que se presupuestó una recaudación presupuestaria menor a la que en efecto ocurrió, sobre la base de la cual se hizo el reparto del presupuesto universitario público, y que no se hizo la compensación de 131 millones de dólares en el año 2017, 2018 y 2019, que era el excedente que el Estado recaudó de los tributos y que debía ser parte del presupuesto universitario según la norma del llamado FOPEDEUPO, que es justamente el Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico. Y Querida sin Silvia, un embargo, minutito tienes ya. ya, y entonces, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Que el discurso de las autoridades de educación superior es que como se redujo el, la recaudación de impuestos, entonces se reduce en 98 millones el presupuesto de la universidad pública, porque la universidad pública no gasta, claro, no gasta porque recibe los presupuestos en octubre o noviembre de cada año, porque sus profesores no ganan muchísimo y no están equiparados sus sueldos a los sueldos de los servidores públicos, cualquiera sea en cualquier organismo del Estado, porque pues se gastan en consultorías, en viajes, etcétera. Esos son los argumentos. Entonces, el mismo argumento que ahora sirve en la pandemia para reducir el presupuesto, que es el de que no hay la recaudación presupuestaria suficiente, no se usó en el periodo anterior, que la recaudación presupuestaria superó lo planificado y debía haber sido repartido adecuadamente por las universidades. Entonces, quiero dejar planteada esta idea central de cómo la pandemia del COVID está profundizando tendencias que no son de ahora, que venían dándose en un esquema justamente de conducir hacia la privatización cada vez creciente y una privatización no adecuada, digamos, sino una privatización incluso desregulada y tendencias que están pues impulsándose en muchos países que están en la línea, digamos, neoliberal. Esto es lo que podría decir en esta primera intervención, Milton. Muchísimas gracias, querida Silvia. Eh, pues sigamos adelante con Alexis. Hola, buenas tardes a todos, tanto los compañeros del foro cuanto a los amigos que se han conectado. Y bueno, prácticamente yo me referiré más bien a los temas relativos a la educación básica, que es el área en la cual he trabajado y en la cual me interesa. Y por supuesto, estando de acuerdo como docente universitario también en lo que manifiesta Silvia, ¿no? en los temas de reducción presupuestaria, en los temas del modelo de universidad que se está haciendo, ¿no? Por algo, desde hace rato se eligió al ministro Albán como un perfil de empresario de la universidad privada, ¿no? Y bueno, en el caso ecuatoriano, como un contexto, es la pandemia le toma a la educación desde la conectividad como sería, es como un eje transversal para el tema educativo ahora, le toma al Ecuador pues desnudo, ¿no? La pandemia significa que afloren esas llagas que estaban un poco cubiertas con gasa y en todo nivel.
esas llagas de las asimetrías y de las inequidades y que en el Ecuador se manifiestan. O sea, como datos tendríamos, por ejemplo, que el gobierno ufano nos decía en el 2019 que 79% de los ecuatorianos tenemos acceso a Internet. A la hora de la verdad, pues eso no ocurre. Solo 37% de hogares tienen acceso a Internet y de eso solo 16% en la zona rural. De esos 37% de hogares, solo 24% tienen computadoras, 8% en la zona rural. Igualmente se habló pues ante este problema de la necesidad, dijo el Ministerio de Educación, de plantearse programas de radio, ¿no? Y los programas de radio resulta que solo 8% de la zona rural igualmente tienen equipos, así, el aparatito para acceder a estos programas de radio. Entonces, por otro lado, el 13 de junio se cumplieron 3 meses sin clases presenciales para 1.927.000 alumnos primarios y secundarios del régimen Sierra y Amazonía. Y recientemente, el 4 de mayo, los planteles de educación primaria y secundaria del régimen Costa iniciaron el año lectivo en su modalidad virtual. Pero ¿cuál es la realidad también? Los padres de familia de esa región han decidido no matricular a sus hijos. Tanto por no confiar en la nueva modalidad, por cuanto se demostró y en todas las dificultades que eso significa, por cuanto no tienen los recursos suficientes dada la depresión económica. Debemos recordar que el entorno del país ha significado despidos en empleos públicos por cientos de miles y en el sector privado también. El ministro de Trabajo decía que sube a cerca de 150.000 los despidos de los empleos. Entonces, en el régimen Costa, incluso conversando con colegas, amigos, y en los que trabajé mucho tiempo ahí, entonces me dicen, no, pues sencillamente, ¿cómo voy a poner a mi hijo si es que no sabemos qué hacer, no tengo ingresos? Más bien, quisiera ver si es que puedo ponerle en el plantel público, decían aquellos que que antes tenían a sus hijos en el plantel privado. Otros incluso han llegado al punto de considerar que pueden hacer una especie de homeschooling, una especie de educación en el hogar, con tutorials de YouTube. Así de dramático me parece, o sea, es esa reducción del hágalo usted mismo de la actividad educativa por todos estos factores, ¿no es cierto? Pero al igual que en el sector productivo se develaron estas inequidades, también en todo sentido, dividió en dos. Unos, quienes pueden estudiar y quienes no pueden continuar estudiando en este tiempo. O sea, incluso los domicilios urbanos son los que tienen fibra óptica y ordenadores suficientes los que continúan, y en el otro lado, pues, están el sector rural buscando la montaña más alta o subiéndose a los árboles. En el caso de la costa, en la Amazonía es más dramático. Conversaba recientemente con una colega del COCA, en el cual, si antes el Internet era difícil, ahora es nulo, ¿no? Este es como un contexto, pero también tenemos que no se pudo asumir la educación no presencial por las instituciones educativas, y en especial por las instituciones del sector público. El sector privado dinamizó por su necesidad plataformas, dinamizó procesos de capacitación, dinamizó algo que también me referiré después, que me parece importante, que son las comunidades de aprendizaje internas para tratar de solventar este proceso, ¿no es cierto? Entonces, también esta pandemia significó mostrar en el sistema educativo ciertas llagas que estaban cubiertas, como decía, con esa metáfora, cubiertas con gasa. Ese control ejercido sobre docentes y su actividad laboral, desde la supervisión, desde las instancias locales. Recordemos que en el gobierno anterior se generaron dispositivos de control mucho más fuertes, mucho más regionalizados, que funcionan incluso como pequeños feudos, ¿no? Esos dispositivos de control que sutilmente generaban visitas y comunicaciones en época de pandemia, en época en que los docentes están en el hogar, se materializaron estos dispositivos de control ejerciendo su poder con mecanismos estrictos para que demuestre el docente que aún desde su domicilio está trabajando. O sea, centrarse en un inicio, en un proceso de que era necesario mostrar
el trabajo del docente en la institución. Entonces, vemos también, por ejemplo, que con la COVID-19 se generaron procesos que deberían continuarse cuando esto termine. O sea, eso quizás referiría brevemente como lados positivos. Lo que decía de las comunidades de aprendizaje y la práctica que determinó, por ejemplo, de que el llenado de decenas de formularios administrativos y procesos burocráticos, las evaluaciones exhaustivas, desde el evaluar, no importa por qué, pero por la necesidad de control institucional y del ente rector, eso pues la práctica no pudo darse. En la pandemia más bien se trató, en este tiempo se ha tratado, es de buscar más bien que haya unas planificaciones muy minuciosas y un uso del tiempo de estudio, tanto el sincrónico cuanto el asincrónico. Pues eso es novedoso, pero ha sido importante también para lograr que se desarrolle la clase y aprendizajes significativos, porque si antes para el docente primario pudo generar procesos lúdicos en la presencialidad, ahora no es tan fácil teniendo 40 pequeñas pantallitas como ahora mismo tengo yo frente a mi ordenador. El docente tiene pequeñas pantallitas de sus alumnos. Entonces, se hizo necesario esa discusión institucional también hacia el priorizar contenidos, hacia el reorganizar currículum, hacia mirar qué destrezas son las que se desarrollan. Se hizo necesario transversalizar la recreación y el ludismo en todo el proceso. Y eso es positivo y debe continuar. ¿Por qué? Porque tenemos un currículum terriblemente rígido, la diversificación curricular no tiene sus oportunidades reales de ejecutarse, los tiempos no van hacia ello, tenemos también una serie de contenidos que ni siquiera logran darse en toda su dimensión. Entonces, también podríamos ver que hay varios factores que pueden moldearse y que pueden analizarse. Yo, en esta época y un poco este trabajo que les estoy contando, he querido mirar toda esta problemática desde lo que sería la epistemología social, desde este método desarrollado pues, por el pedagogo Thomas Popkewitz, en el que se considera el razonamiento de los procesos educativos como prácticas sociales y desde las relaciones del conocimiento y el poder. Entonces, ¿cómo se ven conceptos como currículo, escolarización desde esa perspectiva? Entonces, a partir de esto, yo también podría decir que pues, se puede pensar profundamente si es que sigue con las tareas dobles, ¿no? Burocráticas para el docente y esas de corte, comillas, académicas para el alumno. Pensar si se privilegia la clase magistral, que importa demasiado la disciplina, la institución per se tiene un carácter disciplinario, pero como decía, quizás por la misma dinámica del gobierno anterior o quizás por la misma dinámica general de control, pues se ha subrayado el tema disciplinario. Y el tema disciplinario es tan igual de importante que el tema del aprendizaje, el tema de la afectividad, y no creo que sea así. Entonces, en esta Un minuto, Alexis. ¿Perdón? Un minutito tienes. Ya, en esta educación no presencial se devela esta rigidez curricular y el debilitamiento de los rituales de poder propios de un estilo de escolaridad que ya es caduco. También se hace necesario que el ministerio rector de la educación, ponga su atención en lo que es urgente, pero que siempre será importante, la asistencia técnica, que en esta ocasión pues se generaron fichas pedagógicas, pero son como emergencias y parches que tienen que más bien pensarse en una visión estratégica y en un proceso de más largo plazo. Entonces es importante también ver desde esta crisis las oportunidades que nos deja o las lecciones que nos deja, que continuar en procesos siguientes o más bien que no priorizar, o sea, que dejar un poco atrás seriamente, ¿no? Y quizás esos detalles de qué priorizar, de qué hacer, pues los daría en la siguiente intervención. Gracias. Listo, Alexis, muchísimas gracias por tu participación.
Arreglón seguido tenemos la participación de nuestra querida compañera coordinadora de la clave, Camila Croso. Ella está en Sao Paulo este momento. Los dos colegas anteriores, Silvia y Alexis, están en Quito. No digo los barrios, pero bueno. Entonces, querida Camila, por favor. Buenas noches a ustedes, a cada uno y cada uno. Gracias por acompañarnos aquí, gracias por la invitación, queridos colegas del contrato. Es un gusto compartir. Sí, yo tenía algunos puntos de reflexión, algunos subrayando lo que los colegas Silvia y Alexis ya han dicho. Y yo estoy completamente de acuerdo con Silvia de que la pandemia puede realmente naturalizar esta modalidad de educación a distancia que ya venía compitiendo, ya venía intentando instalarse, no solamente en Ecuador, como ustedes han mencionado, pero en América Latina y mundo afuera. Y preocupa porque eso viene muy articulado con dos elementos que son el elemento de la privatización y el elemento de la privatización y el lucro que van de la mano, ¿no? Y el elemento de la estandarización también, que, bueno, privatización y estandarización también van de la mano. Y de alguna manera la educación a distancia ya venía articulando este escenario, por decirlo así, porque para promover una educación a distancia conviene tener materiales, procedimientos estandarizados, ¿no? Y eso facilita la privatización, por eso que todo va de la mano. Pero la estandarización no solamente es problemática en el sentido de que hace parte de un engranaje privatizadora y comercializante, pero también es problemática en el sentido de que es una afronta a la educación entendida como un derecho humano fundamental, como realmente digamos, nuestra puerta para la libertad, para el pensamiento crítico, para la transformación hacia mayores niveles de justicia. Es realmente antipedagógica la idea de una educación instrumental, homogeneizadora, homogeneizante, que no permite el pensamiento, ¿no? Que limita mucho la posibilidad de pensamiento y que también es una afronta a la profesión docente, porque cuando tú estandarizas todo, la autonomía docente, sea de la educación básica, sea de la educación superior, se pierde, ¿no? Entonces ahí la práctica docente en su esencia está en jaque. Entonces el tema de la educación a distancia articula un montón de problemáticas y el hecho de que sí, desde nuestra perspectiva también, lo que observamos en CLADE, en América Latina y también en el mundo, la pandemia está siendo usada o, digamos, abusada para naturalizar esta modalidad. Pero bueno, también ha despertado muchas críticas. Yo pienso también que eso es importante de pautar, porque si por un lado se busca naturalizar y ya era una modalidad que ya venía disputando espacio, también quedó absolutamente desnudado sus limitaciones. Entonces, eso también, nosotros y nosotras, como, digamos, militantes del derecho, luchadores, ¿no? por el derecho humano a la educación, es importante que podamos utilizar este argumento o siempre subrayar el hecho de que también eso se mostró muy, muy limitante, por el hecho de que no es verdad que hay un acceso democrático o que es una modalidad democratizadora, eso no sucedió, también porque la riqueza de la educación se vio profundamente debilitada, eso lo experimentamos, también porque eso requiere toda una situación familiar y social que no está dada en la mayoría de los casos de nuestra América Latina y el Caribe. Entonces también, o sea, todo es disputa. Nosotros y nosotras que estamos en la lucha social sabemos que todo es disputa, ¿no? Y nuestras conquistas son frutos de disputa. Entonces también
si por un lado se quiere naturalizar, por otro lado también se ha demostrado muy claramente las limitaciones y esto también nos da argumentación para frenar. Y claro, eso se vio, por ejemplo, todo el tema de cómo entran Google, de cómo entra Facebook, o sea, todo el tema público-privado ahí vale la pena, es un punto aparte que amerita mucha profundización. Yo escuché del Ministerio de Educación de Argentina un planteamiento que me pareció muy interesante, que es la necesidad de desarrollar plataformas públicas de TICs, tecnología de información y comunicación. Porque si por un lado no queremos naturalizar la educación a distancia, porque nada sustituye la presencialidad de la educación, por otro lado, sí nos parece importante democratizar también el acceso a las tecnologías de información y comunicación, y eso tiene que ser dado a través de plataformas públicas que no tienen como meta final el lucro o la elitización, y etcétera. Entonces, eso también era para mí un planteamiento central de lo que yo quería mencionarles. Un segundo planteamiento que yo quisiera subrayarles, que me parece que la pandemia nos está mostrando y que también era algo que ya veníamos subrayando, pero que ahora aún más, es toda la cuestión de la intersectorialidad. Cómo desde el disfrute y la realización del derecho humano a la educación en centros escolares, por ejemplo, un conjunto de otros derechos también se dan. El derecho a la salud, en muchos casos, el derecho a la seguridad alimentar, el derecho a la no violencia, a la igualdad de género, todas esas dimensiones y estos otros derechos articulados también se vieron muy debilitados por la pandemia y por la problemática de los límites al derecho humano a la educación que en este momento estamos viviendo, pero demuestra realmente cómo nuestra lucha tiene que ser intersectorial. Y cuando hablo de intersectorial, quiero añadir el tema de lo económico. Desde mi punto de vista, nosotros y nosotras, de luchadores por el derecho humano a la educación, también tenemos que estar luchando más, pensando más, contribuyendo más al tema de otra economía es posible, por otra economía, una economía más solidaria, una economía que responda realmente a las necesidades de las poblaciones, realmente enfrentar esta cuestión de la manera más creativa también, pensando reformas tributarias, desafiando realmente un determinado status quo que claramente conlleva a las desigualdades que marcan América Latina y el Caribe. Tengo más dos reflexiones muy cortitas. Una tiene que ver con la importancia de la articulación de la comunidad educativa, porque la pandemia también ha demostrado que hay vacíos, ¿no? Y cuán importante es la articulación entre familias, entendida en lo plural, todas las modalidades de familias que tenemos, familias, estudiantes y los y las docentes y otros trabajadores de la educación. O sea, quedó muy claro que es clave, absolutamente clave, esta articulación que no es dada, o sentimos que esto es un tema que tendríamos que profundizar en nuestras políticas públicas, tendríamos que mirarlo más. Y indudablemente, eso también desde la clave siempre venimos diciendo, los derechos de los y las docentes, derechos laborales, son parte del derecho humano a la educación. Es fundamental que los y las docentes tengan sus derechos laborales cumplidos, realizados, para lograr, de hecho, el disfrute del derecho humano a la educación. Y la última reflexión que yo quisiera dejar aquí es la ecológica. Yo sé que ustedes ahí en Ecuador han sido ejemplares para América Latina y el Caribe en pautar el tema, ¿no? En Ecuador, hasta donde yo sé, la naturaleza también es sujeto de derecho. Esta idea ecológica tendríamos que profundizarla mucho más. Desde mi punto de vista, nuestros sistemas educativos, mirando América Latina y el Caribe, o mirando un contexto más amplio de mundo, todavía hace falta realmente, desde la educación,
promover una perspectiva, una manera de estar en el mundo y de pensar en el mundo que sea ecológica, ¿no? Y que también reubique al ser humano, no como el centro del mundo, por decirlo así, sino que realmente cambiar de perspectiva y entendernos como parte de un sistema ecológico del cual tenemos que cuidar. No somos corresponsables también y parte de este sistema. Me parece que la pandemia ha desnudado, ha subrayado, ha puesto así en evidencia este elemento que nuestras políticas educativas tendrían que poner más énfasis. Yo termino por aquí esta breve reflexión. Muchísimas gracias, Camila. Pasaríamos, por supuesto, a la segunda parte, que sería una ronda de más o menos 3 minutos. Tenemos efectivamente una gran cantidad de preguntas. Alfredo Astorga nos está ayudando a sistematizar. De alguna manera hay una suerte de coincidencia en los discursos de nuestros panelistas respecto a cómo esta pandemia ha sido utilizada en realidad para la implantación de determinado tipo de políticas, ¿no? Y aquí entra precisamente en duda y en cuestionamiento todo el tema de la tecnología. Silvia, hay una atención respecto a cuál podría, según tu criterio, ser el uso de esta tecnología en la educación, es decir, cómo podemos de alguna manera darle la vuelta al asunto. Y aquí yo recuerdo la experiencia en la historia del movimiento obrero. Al principio hubo toda una cantidad de movimientos, que eran los movimientos ludistas, ¿no? Que se dedicaron a quemar las máquinas. Y frente a un hecho que es un dato a la realidad, es decir, cómo se podría usar, querida Silvia, la tecnología como tal, ¿no? ¿Cómo tú verías eso? Bueno, yo diría que efectivamente, como lo mencioné en la primera intervención, creo que estas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación son un buen instrumento complementario. Y complementario en el sentido de que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para disciplinar y autodisciplinar a los estudiantes en un trabajo autónomo y hacer que sean mucho más proactivos, activos en el aprendizaje al dejar, por ejemplo, en las plataformas virtuales, en las aulas virtuales, determinadas tareas que ellos y ellas puedan abordarlas y aprender a través de ellas, que quizá en la modalidad presencial, pues llegan al aula y ahí se acaba, digamos, todo su proceso. Entonces creo que podría ser interesante este tema de verla como una cuestión complementaria, quizá como una posibilidad de interrelación con los profesores también a través de distintos medios, de manera que se pueda absolver inquietudes en varios espacios y no solo en el aula. Es decir, por allí diría yo, pero claro, para que esto pueda ocurrir, coincido con Camila en el sentido de que tenemos que democratizar realmente el uso de las TICs, desde tener las plataformas públicas, digamos, de acceso, hasta posibilitar como parte de los presupuestos de la educación, tanto el acceso al Internet de profesores y estudiantes, como el tema de los dispositivos para el uso, porque lo que está ocurriendo, y es una cuestión que quisiera yo añadir a mi primera intervención, lo que está ocurriendo en este momento es que se están ahorrando costos, digamos, pero poniendo en riesgo en cierto modo la gratuidad porque de la educación pública, porque pues los profesores son los que están gastando en luz, en internet, en dispositivos digitales que deberían ser provistos, digamos, como parte de los
presupuestos educativos, igualmente para los estudiantes, ¿no? Entonces yo diría que este es otro tema que para poder hacer uso de las tecnologías tiene que haber necesariamente este cuidado, esta atención de la política pública de manera que se pueda garantizar un acceso universal, real, tanto en lo material como, digamos, en el aprendizaje, en la alfabetización digital, que es lo que llamamos, ¿no? Yo más o menos te podría contestar eso, Milton. Muchas gracias, Silvia. Para Alexis, hay varias inquietudes, pero más o menos se refieren a cómo tú podrías aportar respecto a las prioridades y aprendizaje en el futuro inmediato. Se interroga, yo presumo que son una serie de compañeros y compañeras docentes, ¿no?, que están atentos a nuestro debate. Y sobre lo mismo, ¿no?, que se podría recomendar para lograr una visión estratégica de la educación por parte de las autoridades, que es un tema que en este momento se pone bastante en duda. Y finalmente, te están solicitando, Alexis, ¿qué opina, dice, del experimento del Ministerio de Educación de abrir las escuelas rurales a la educación presencial? Esto parece que es una disposición que en este momento la podrían ensayar. Ese es Alexis. Sí, varios temas. Quizás yo empezaría con la última parte, que tiene conexión con la propuesta general. Un poco como parte de la propuesta, y quisiera referirme como complementando lo que decía en la primera parte, es la necesidad, por un lado, de generar procesos participativos locales. O sea, el proceso de diálogo, si es que cabe el término, el proceso participativo real, no esos falsos consensos a los que nos acostumbra generalmente el poder. Ese es un eje pues sólido, es uno de los pilares para aquello. Y desde ese proceso entonces es partir desde lo local a mirar dos visiones. Una, la pertinencia, y otra, la diversidad. O sea, es momento, creo, en lo estratégico de ya dejar de pensar en la visión de homogenizadora, en la visión del Estado-Nación, en la visión del control de todas desde los últimos espacios, ¿no? Hemos visto, incluso ahora tenemos lo que se llama en pedagogía una especie de dictadura del texto. O sea, ahora el gobierno entrega unos textos en que el docente tiene que prácticamente seguir el guión al pie de la letra. Entonces, ese tipo de cosas ya deben parar. El control, el disciplinamiento deben parar. Entonces, desde lo último, por ejemplo, y yo no sé en qué medida este proceso de apertura de escuelas rurales se da. Una cosa es decir, bueno, se abren las escuelas, como no hay internet, como no tienen radio, pues lo práctico es que vuelvan los docentes a las aulas y vuelvan los alumnos, y sin controles y sin procesos de educación y capacitación, pues capaz que se contagian todos, ¿no es cierto? Y capaz que las escuelas rurales dejan de existir, pero porque van con COVID muchos alumnos y docentes. Yo creería entonces, y era una de las propuestas que hacía en un artículo que publicaba, entonces es esa visión de que se discuta, como desde una perspectiva de la que habla Bakhtin, por ejemplo. Él habla del diálogo cediendo poder. O sea, el poder del Estado debe decir, está bien, yo voy a ceder y voy a su vez a plantear desde una visión que no sea desarrollista, desde una visión que no sea esa de yo considero que tú debes hacer esto, sino más bien desde una visión humilde. ¿Qué es lo que la comunidad considera? Y yo como Estado apoyo estos procesos. Aquí, por suerte, en lo rural tenemos organización. Tenemos organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones de diversos tipos que pueden ir hacia aquello. Respecto de la visión estratégica también que me preguntaban gentilmente, creería en esta posibilidad de revitalizar le he dicho, el diálogo, la participación, pero al interior de las instituciones, las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica. O sea, esto que se está dando espero que se mantenga y que le fortalezca el Estado para generar procesos propios
y procesos que vayan dinamizando lo educativo, que lo educativo, la recreación de la política educativa sean procesos mucho más aceptados, mucho más flexibles, ¿no es cierto? O sea, no creo que sería tan factible volver a la normalidad, entre comillas, que teníamos antes, con los ejercicios terriblemente directivos. Ahora, había visto que alguien me preguntaba sobre qué líneas pedagógicas privilegiar. Y yo creo que también ahí Camila mencionaba algo que es lo económico. O sea, el estado de cosas en que quedan los países, y en particular países como el nuestro, después de la pandemia o en la pandemia, es caótico. Así como se privilegió a los empresarios y se les ayudó para que puedan dinamizar su economía, igual pasa en la educación. Se debe ayudar al sector educación fuertemente con inversión del Estado. O sea, creo que lo económico ahora es crucial y lo veo muy difícil con un entorno de neoliberalismo puro y duro que lleva a cabo este gobierno. Veo terriblemente difícil y preocupante el futuro no lejano, el futuro de aquí a 2 o 3 meses, ¿no? Quizás también no debería considerarse la visión de educación y tecnologías solo como el eje, ¿no? Yo veo que a veces se tiende, bueno, no saben usar tecnologías, no hay plataformas, no hay internet, pues listo, vamos a capacitarles en tecnologías, vamos a poner plataformas, vamos a invertir un poco en eso y se solventa. No, esos son los mismos parches que hemos venido teniendo desde hace tiempo. La tecnología y el proceso educativo ha entrado en la educación, sí, pero no debe ser el eje privilegiado en sí, debe ser parte de todo un aparataje que tenga una visión más contextual de factores como los que también he manifestado, diversidad, interculturalidad, pertinencia de la educación, y en ese sentido, pues, quien quita que habrán sectores en que en efecto se solvente de otras maneras estas carencias. Muchas gracias, Alexi. Camila, hay una inquietud relativa a qué rol, qué papel tendría que jugar en esta actual situación los docentes, ¿no? Y yo diría incluso la propia organización docente en el caso de existir. Y esto yo creo que es una reflexión que cruza tanto el Ecuador como toda América Latina, ¿no? Frente a un Estado que de alguna manera está siendo pulverizado por las medidas neoliberales, al menos en nuestro caso, ¿qué tiene que ser el docente frente a un sistema público que también comienza a debilitarse? Y cómo establecer la relación de la educación frente también a un futuro estratégico donde incumbe el tema que tú señalabas de la educación, pero también el tema de la naturaleza. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, los y las docentes siempre han tenido un rol fundamental o este reconocimiento tendría que estar mucho más claro de lo que realmente está. O sea, desafortunadamente, la desvalorización docente de la profesión docente es un rasgo en nuestros países, sea por las condiciones laborales que se les ofrece, sea por el hecho de que participan poco o pueden participar poco en los procesos de toma de decisión, ¿no? Yo entiendo que las organizaciones sindicales y otros tipos de asociación docente son absolutamente fundamentales, porque a partir del trabajo colectivo, de estos espacios que permiten una reflexión dialógica colectiva, se puede realmente pensar estrategias, ¿no? Políticas y pedagógicas, político-pedagógicas, frente a los desafíos que tú mencionaste, Milton, de un neoliberalismo muy profundo que toma cuenta, digamos así, de nuestra región. Entonces, desde mi entendimiento, el papel docente es absolutamente clave. La ciudadanía tiene un rol también en valorizar la profesión docente. Los medios de comunicación también tienen
un rol fundamental en valorar la profesión docente. Yo siento que los medios de comunicación son un actor clave que tendríamos que tener más en cuenta, ojalá como aliados y si no como presionándolos para que de hecho promuevan un determinado imaginario público, ¿no? Ellos tienen una influencia muy grande en el imaginario público y el tema de la valorización docente pasa también por disputar este imaginario público. Entonces, bueno, no sé si eso contesta un poquito la pregunta, Milton. Muchas gracias, Camila. Y entonces pasamos a la última parte. Yo les pediría aquí que a manera de conclusión, o si algo quieren ustedes reforzar a sus argumentos, también en un, digamos, un espacio muy pequeñito de unos 3 minutos, puedan redondear su exposición. Así que con el mismo orden, ¿no? Silvia, Alexis y Camila. Entonces, por favor, a manera de conclusión y redondeando sus argumentos. Bueno, muchas gracias, Milton, y a todos los presentes. Pues yo quisiera dejar como dos ideas centrales o dos, no recomendaciones, porque no estoy en el plano de recomendar nada, pero sí señalar de que debemos tener en general quienes estamos insertos en la educación dos prevenciones fundamentales frente a la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia. Uno, que el tema de lo público está amenazado mucho más que antes, a pesar de que ante la población ha quedado claro que es el sector público el que ha respondido y ha sido el sostén del enfrentamiento de la COVID. Aquí en el Ecuador eso ha sido clarísimo. ¿Qué hubiera pasado si no habían los hospitales públicos? Obviamente los hospitales públicos muy debilitados y donde ha habido una enorme desinversión, ¿no es cierto? Y en eso ha pasado, creo yo, en todo el mundo. ¿Quiénes están sosteniendo las pruebas de PCR de la COVID? Son las instancias públicas, el laboratorio de la Universidad Central, el laboratorio del INSPI. Entonces, si bien hay esa evidencia que queda claro en la mente de las personas de que lo público es lo que ha sostenido de alguna manera lo poco, malo o deficiente que se haya podido hacer, pero ha sido lo que ha sostenido, pues debería llevarnos a plantear justamente un refuerzo de la necesidad de cuidar eso público a nivel de la educación, a nivel de la salud, luchar porque esos derechos, digamos, universales que tienen que ser defendidos por el Estado realmente se cumplan. Y la otra idea fundamental es el hecho de que la educación virtual no puede reducirse al tema tecnológico, al tema del uso, del manejo, de la habilidad y de la disponibilidad de los medios tecnológicos. Lo fundamental en todo proceso educativo es lo pedagógico. Y entonces corresponde a los maestros el que hagamos de este experimento, porque yo lo veo así como un experimento fruto de la emergencia, que hagamos la debida autoevaluación cuando podamos, digamos, tener unos cuantos meses ya de experiencia práctica que nos lleve a determinar justamente esos temas pedagógicos. Se aprendió mejor, se aprendió más, en dónde estuvieron los nudos críticos de carácter pedagógico en este proceso, en la medida de que de una u otra manera, pues yo sostengo que de forma complementaria, pero se continuará usando este tipo de modalidad, pero no puede ser pensada simplemente desde la perspectiva de lo tecnológico. Si bien, como decía Camila, hay que garantizar un acceso público a las tecnologías en lo material, en la infraestructura, desde el punto de vista de la educación y de lo que debe interesarnos a los maestros, es justamente cómo hemos manejado las pedagogías de enseñanza-aprendizaje y qué permite y qué no permite la modalidad virtual. Creo que por allí esos dos aspectos para mí son como los esenciales a tener en cuenta en este periodo. Muchas gracias, Silvia. Alexis, por favor. Sí, un poco como tú decías, para cerrar, yo creería que debe plantearse, la pandemia esta da la oportunidad de plantearse un repensar la educación y la escuela. En el primer caso, en el caso de la educación,
para pensar cómo trascender ese enfoque informativo y reproductivo. O sea, nosotros sabemos como educadores que uno de los sentidos de la educación es ese, es el reproducir la hegemonía, y el otro es liberar, el generar procesos que permitan cuestionar esa hegemonía. Pero entonces, como una tarea de toda la sociedad civil, plantearse eso ahora. En el segundo caso, en el enfoque de la escuela, es también repensar qué estilos de escuela queremos. Lastimosamente en este país se fue reafirmando un estilo desde los 80s a nivel pues, del mundo, del discurso neoliberal en educación, del eficientismo, de la calidad de la educación, desde la propuesta economicista, desde la propuesta de priorización de recursos, pero también en este caso particular, desde hace unos años, en el disciplinamiento y control. Disciplinamiento y controla el presidente todopoderoso, antes, ahora no me parece que es el presidente el que controla en sí, sino ciertos grupos. Controla el Ministerio de Educación controla las unidades provinciales, cantonales, sectoriales, y hasta que el control termina en una cadena en que, como decía una caricatura, pues el reprime y controla el alumno a su mascota. Y eso no puede continuar así. Entonces yo creería que deben mirarse ejes como rol docente, como escolarización, como currículo. Debe revisarse la normativa, pero no la revisión de la normativa que hemos tenido, en que nuestros asambleístas se reúnen en una comisión y van hacia el maquillaje o van hacia los temas así muy generales, sin discusión de docentes, de los sindicatos de docentes, de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños, porque nunca tienen una voz los niños en el currículum si ellos son los que estudian. Y finalmente, y disintiendo un poco y siendo no muy esperanzado con Silvia y con Camila, o sea, esa democratización de las tecnologías, yo le veo, pero más lejana que nunca, porque eso se vincula a una perspectiva de el cambio de la matriz productiva que hablábamos en el país. Nos pasamos 10 años hablando de un cambio de matriz productiva que nunca se dio. Y antes de eso también nos planteamos cambios socioeconómicos a nivel de América, de región, la sustitución de importaciones, y eso tampoco se dio. Entonces yo soy pesimista en esos procesos y más bien creería en la perspectiva de que sociedad civil, de que nosotros, de los que nos están escuchando, de que los padres de familia, de que el niño que ahora está aburrido en la casa, el joven que ahora quisiera salir a socializar, pues sean los que empecemos a generar procesos como sociedad civil. Para, por ejemplo, en el caso que me refería, esa LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, que aterrice al menos la interculturalidad, pues, porque la interculturalidad no es solo de los indígenas o de los afroecuatorianos, y no es eso de poner el título en la normativa y generar procesos que más bien desacreditan, que no aportan los procesos de las culturas y nacionalidades y los pueblos. Entonces, desde ese lado yo creería que más bien pueden verse las cosas con esperanza a esta COVID. O sea, desde la posibilidad de ir hacia procesos mucho más estratégicos que trasciendan también la visión esa visión de aquí a 3 años, se acabó el COVID y estamos normales. No pasó nada. Esa normalización no considero que debe volver. Muchas gracias, Alexis. Querida Camila, tus conclusiones finales, tu aporte. Sí, bueno, yo también, así como Silvia, yo dejé para último reforzar esta idea de que tenemos que fortalecer lo público de manera general, ¿no? Los sistemas públicos de nuestra América Latina, de salud, de educación, o sea, la idea misma de público. Quedó clarísimo que sin la salud pública, ¿qué sería de nosotros y nosotras? O sea, cuán clave es.
Yo pienso también, hemos visto incluso algunos países y algunos medios de comunicación, New York Times, esos de realmente que no, en general, no defienden esa perspectiva de lo público, pero sí replantear o reposicionar o abrir otras reflexiones respecto a la importancia de esta valorización. Yo no creo que eso sea algo que va a venir, entre comillas, naturalmente, es una lucha social todavía, absolutamente, pero que hay que darse este fortalecimiento de manera fundamental. Y eso viene, sin ninguna duda, relacionado y colgado a la lucha por mayores niveles de financiamiento. Lo que yo vengo observando es una desnaturalización, un cuestionamiento respecto a la gratuidad educativa en todos los niveles. Yo vengo observando en instancias internacionales que se empieza a hablar de asequibilidad de la educación y no gratuidad de la educación, aunque en América Latina nuestras leyes garantizan la educación gratuita, aunque el ODS 4 garantice 12 años de educación gratuita, aunque estos consensos están establecidos en normativas. Los actores, principalmente anglosajones, que tienen una enorme influencia en la agenda internacional, evitan hablar de gratuidad, desnaturalizan la idea de gratuidad y empiezan a usar otra terminología para sustituirla. Entonces, el debate de público-privado, educación como mercancía, educación como derecho, es nevrálgica y nosotros y nosotras tenemos que estar ahí luchando por ella. Indudablemente, el tema pedagógico es central. Volviendo al tema de la educación a distancia, otra dimensión de este engranaje de educación a distancia también es la pérdida de privacidad, ¿no? Que estos instrumentos, que estos mecanismos conllevan y que tienen que ver también con el control. Hay varios mecanismos de controlar, hay varios mecanismos de robotizarnos como seres humanos, de deshumanizarnos. Entonces, la educación realmente tiene que luchar por nuestra humanidad, por nuestra posibilidad de seguir pensando, imaginando, cuestionando, ¿no? Y sensibilizando con el otro, solidarizándonos, ¿no? O sea, fundamentalmente lo político-pedagógico tiene que garantizar que no perdamos nuestra humanidad y que no perdiendo nuestra humanidad también logremos ponernos en un marco y en una perspectiva ecológica. Muchísimas gracias, Camila, amigos y amigas que nos han seguido en toda esta hora de trabajo, de discusión, de debate, de colocar ideas, en fin, es decir, eso precisamente, de eso precisamente se trataba esta convocatoria. Y seguiremos en esto, porque lo importante es a través de este intercambio, no solo nacional, sino regional, con los hermanos y hermanas de América Latina, que permítanme decir, se han enlazado nuestras organizaciones hermanas de Brasil y también las organizaciones de Colombia, y presumo que también de otros lados de América Latina. También se han enlazado compañeros y compañeras docentes de varias provincias, y particularmente aquí mi saludo para Tania y todo el sector tan importante de docentes de la provincia de Manabí y de otras provincias también, Imbabura, Guayas, en fin, Tungurahua. A modo también de resaltar esta reunión, y yo tengo que coincidir también, pero sobre todo recogiendo lo que han señalado nuestros expositores, nuestras expositoras, un tema central. Se ha parapetado tras la pandemia y se ha impulsado todo un aceleramiento de líneas de debilitamiento del Estado, de privatización y de acondicionamiento cultural para asumir nuevas formas
entre comillas, de aprendizaje, que no solo conducen a niveles de homogenización, sino también en procura de acelerar procesos de individualización y sobre todo de ruptura de la comunidad. Factor importante y efectivamente básico para el desarrollo de los derechos, ¿no? Entonces esto se torna realmente importante, por eso cuando hablábamos en algún momento de nueva escuela, esa nueva escuela iba engarzada con el retejer, el reconstruir, el dialogar, el reconstruir la comunidad, la sociedad, su acción, ¿no? Defensa de la educación pública, se ha señalado. Y efectivamente, así eso vamos. Se está debilitando en este momento el Estado, se está atentando contra la salud y la educación pública particularmente. Aquí en el país, Camila, te comento, ha habido una reducción de casi 900 millones de dólares al presupuesto de educación, casi un tercio del presupuesto nacional. Nuestro afán y nuestra proclama es que debe el Estado, por prioridad, retornar esos recursos a las arcas del Ministerio de Educación, por todo lo que se ha señalado hoy. El papel y el rol central de los docentes en su organización, en fin. Y aquí, retornando o retomando, más bien dicho, lo que Alexis señalaba, hay que ir abajo nuevamente, hay que recuperar desde esa iniciativa, desde lo local, con acción consciente de los docentes. Y sobre todo, hemos planteado desde el contrato y estamos invitando a que esto se transforme en una suerte de ir a construir lo que señalaba Alexis, este nuevo modelo educativo, esta nueva propuesta de escuela, pero sobre todo con un movimiento pedagógico nacional, ¿no? Hoy nos están escuchando cientos, quizás miles de personas y de docentes, de estudiantes y de padres de familia. Hay que darnos la oportunidad de pensar por nosotros mismos, construir nuestra propia pedagogía, defender la educación pública y esta condición básica de, obviamente, aprovechar la tecnología, pero sobre todo defender la presencialidad, ¿no? Entonces, y lo cual implica en este momento, por supuesto, lo que decía Camila y adscribo totalmente, ¿no? Es decir, que esto se convierte en una recuperación de nuestra humanidad, pero sobre todo entendiendo que esta humanidad en las condiciones actuales es dejar el antropocentrismo y sentirnos parte fundamental de la naturaleza, del planeta. Eso, yo creo que sobre esa base y sobre esas consideraciones, reconstruir un nuevo modelo educativo para el país, para el Ecuador, para América Latina. Con esto yo quisiera cerrar, agradecerle precisamente a Silvia Vega, colega y amiga, a Alexis Oviedo y a nuestra queridísima compañera Camila, que está haciendo una de sus últimas intervenciones desde la coordinación de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que le auguramos todo lo mejor en sus importantes nuevas acciones desde la sociedad civil a nivel mundial. Tu luz, tu trabajo siempre nos va a ayudar y por supuesto, reiterar con esto para los compañeros y colegas de América Latina que estamos juntos en esta lucha y por supuesto también a todos los colegas, compañeros, docentes y profesores y profesoras que hoy han participado. Estamos retomando sus preguntas y obviamente los estudiantes. Va a haber un segundo foro en 2 o 3 semanas para discutir cómo vamos a recibir en la sierra y en la Amazonía el nuevo momento de la educación. A discutir a profundidad, es decir, y en lo práctico, ¿no? Así que alertamos, este será un segundo e importante debate que lo vamos a tener. Así que me piden que, por favor, hagamos un saludo a Adela Sofía y le felicitamos también desde aquí, desde el Contrato Social por la Educación. Muchísimas gracias y con esto cerramos. Está grabado toda esta conversación y por supuesto para quien esté interesado vía los mecanismos correspondientes
seguirá circulando y obviamente las ideas que se han planteado en esta oportunidad efectivamente van a tener oídos receptivos y van a tener los frutos debidos. Muchas gracias y muy buenas tardes.